Tercer capítulo. ¿Quién recuerda aquellos años de guerra entre vecinos y amigos debido a la política? ¿Quién recuerda aquellos años en que había miedo por el simple hecho de pensar diferente? Aquellos años que desde el comienzo del siglo XX en Colombia dejaron una cicatriz profunda que aún hoy sigue siendo muy visible e incómoda. Desde que nos aventamos al mundo real a partir de nuestra independencia, descubriendo la esencia del futuro, caminando hacia nuevos horizontes, no nos hemos detenido a respirar del precipitado progreso que nos ha hecho sufrir cada una de sus consecuencias. Una de las más recordadas entre nuestra gente es la batalla que se dio entre los dos partidos tradicionales, el liberal y el conservador. Y es precisamente de estos dos partidos y las disputas entre ellos de lo que nos habla el conocido escritor y periodista colombiano Alfredo Molano en su emblemático libro Los años del tropel. Empecemos pues hablando de Alfredo Molano Bravo, nacido en Bogotá en 1944. Él dedicó su vida al periodismo, pero con una óptica que pocos tienen, recorriendo cada esquina del país para poder contar su historia, la historia más profunda y desconocida de las almas campesinas, indígenas y guerreras. Concretamente quiero relatar el contexto y contenido del tercer capítulo de su libro en el que se retrata con bastante claridad la situación que se vivió en un determinado momento inolvidable, lo sucedido en 1948. Todo comienza en la mañana del 9 de abril de 1948, día de la muerte de Gaitán y del icónico Bogotazo, pero en una locación que no es la capital. Suenan las alarmas y se convida al pueblo a que se reúna urgentemente, como ya había sucedido varias veces antes. El motivo: la revolución liberal necesita quien la detenga. El cura, siempre tan hábil con sus palabras, da instrucciones del proceder, anunciando que todo hombre, joven, buen cristiano o conservador se aliste inmediatamente para emprender un viaje a Bogotá, Tunja o el Cocuy para defender al gobierno y proteger los ideales del pueblo. Todo el pueblo andaba alborotado preparando la salida de los hombres que, mientras tanto, se dividieron en grupos, se nombraron los jefes de cada uno y se les asignaron nombres haciendo alusión al catolicismo. Todos los demás colaboraban dándoles a los hombres raciones para el camino, abrigo y armas. Por tanto, habían armas por doquier, listas para auxiliarlos si se llegase a dar el caso. Eran aquellas que tenían guardadas entre el colchón, casi olvidadas, esperando algún día ser usadas. Y sin saberlo, el día parecía haber llegado. Así fue como comenzó el miedo de las personas, en el momento en que armas impacientes volaban en manos de la gente por entre las calles del pueblo hasta el lugar donde se preparaba la salida de aquellos que lucharían. Cuando ya estaban todos preparados, el cura nuevamente tomó la palabra recordándoles a todos las terribles consecuencias de la revolución liberal y el comunismo que se asomaban entre las caras buscando tomar el poder del país. Eso no lo podían permitir. Empiezan pues su travesía cargados de esperanzas temblorosas y una expectativa creciente de lo que sucedería en la capital aquel día. Todos sabían lo que debían hacer: apoyar el gobierno de Mariano Espina Pérez y aplastar la rebelión. En el camino recordaban cómo de forma muy similar habían partido con el mismo objetivo en el año 46, solo que esa vez no hubo necesidad de llevar armas. Llegando a la ciudad, y como los liberales estaban al poder, les requisaron tantas pero tantas veces que los dejaron sin nada para el momento en que lo necesitaron. Pues entrando a las entrañas de Bogotá, los liberales, temiendo una amenaza, les atacaron con piedras y palos a discreción y sin detenerse. ¿Ahora qué iban a hacer si no tenían cómo responder? Las armas se quedaron atrás, y si se quedaban quietos, algo muy malo podría pasar. Fue el jefe del grupo quien entonces, reaccionando velozmente a la situación, decidió defenderse tirando panela. Y así fue como se abrieron paso tirando pastillas de panela a los liberales, que retrocedían lentamente. El día transcurrió en la Plaza de Bolívar, escuchando discursos, acompañando la manifestación y esperando un desenlace.
Los hombres se devolvieron a Boyacá y agradecieron no haberse visto en la necesidad de cometer bestialidades, pues hombres sí murieron ese día, pero no por cuenta de sus manos, gracias a Dios. Sintetizando, aquella historia es un remolino de emociones del pasado, una narración tan detallada y pura de los acontecimientos que da la impresión de haber estado presente. Son los hechos de uno de los días más oscuros del siglo XX en Colombia, el Bogotazo, y todo el afán y confusión que éste trajo. Cómo movilizó a tanta gente y generó tanta discordia, desconfianza. Molano retrató un cuadro de angustia y un atisbo de patria que todos hemos conocido alguna vez así, hambrienta de justicia, clamando libertad.